Las Invisibles, por Betty Chisiansky. Día 6. Ellas. Me llamaron negra, loca, férrea, feminazi, bruja, zurda, abortista, malnacida, puta, infame. Insultaron a mamá. Pasados 9 minutos de las 6 de la tarde, saludo a mi amiga Betty Chisiansky. ¿Cómo te va, Betty? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va todo por ahí en estos últimos días del año? Y acá, mirando el cielo, mira, que está muy inestable. Ah, bueno, acá estamos parecidos. El 31 y el 1. Bueno, estamos hoy en la última emisión del año de día 6 y también esta es la última emisión del año del espacio Ellas las Invisibles. ¿A quién nos trajiste? Exactamente. Bueno, por ser la última emisión del año me pareció importante. Abrimos con una argentina, cerrar con una argentina. Muy bien. Y vamos a hablar de quien se autodefinió como una peronista histórica, ya que estamos en plena épocas peronistas. Claro. Me refiero puntualmente a Alicia Eguren de Cook. Ella fue poeta, docente, periodista, pero ante todo fue una fervorosa militante por la causa popular. Desaparecida, lamentablemente, por la última dictadura militar, el 26 de enero de 1977. Uh-huh. Alicia Graciela Eguren Vivas nació en una provincia de Buenos Aires, no se sabe bien, no hay datos precisos acerca de qué provincia nació, en el año 1924, en el seno de una familia que cultivaba un nacionalismo fundamentalmente de raigambre rosista y católica. Algunas fuentes señalan incluso que tanto su padre como ella, cuando se inicia en la militancia, adhirieron al irigoyenismo, pero cuando nace el peronismo en el año 1943, tanto padre como hija adhieren al nuevo movimiento. En el año 1946, en un acto del CUA, del Centro Universitario Argentino, que en ese momento dirigía Ricardo Guardo, ella conoce a John William Cook, que fue el ideólogo del peronismo de izquierda. Lo conoce ahí, pero bueno, no se volvieron a encontrar hasta casi una década más tarde. Ajá. Alicia, además de la política, tenía una debilidad por la literatura, motivo por el cual inició sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí, por supuesto, ejerce militancia en los claustros de la facultad, a la par que iba escribiendo poemas de estilo neorromántico. Ella publicó 5 libros de poemas: Dios y el mundo, El canto de la tierra inicial, Poemas del siglo XX, Aquí, entre magias y espigas, y El talud descuajado. También editó una revista literaria que se llamó Nombres. Uh-huh. En el año 1949, junto al intelectual rosarino Armando Casella, funda y dirige la revista Sexto Continente, que bueno, como desde el título ya se desprende, se basaba en la convicción, leo textual lo que señalaba la línea editorial de esa publicación, que la América Latina constituye por sí un continente indiviso y perfectamente diferenciado, cuyo porvenir inmediato es el de gravitar considerablemente como unidad económica y como ente espiritual a los destinos del mundo contemporáneo. Bien. Estamos hablando del año 1949 y cuánto nos falta todavía para llegar a esa América Latina que tanto soñamos. Así es. En la publicación que en Sexto Continente, que tuvo muy poquita vida, colaboraron personalidades de la talla de Raúl Scalabrini Ortiz, de José Vasconcelos, Josué de Castro, Arturo Sampay, José María Rosa, Orestes Dilulio, entre tantos otros. En el año 1949, Alicia Eguren participa del Congreso de Filosofía que se realiza en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y allí profundiza su adhesión al existencialismo, ya que establece vínculos con filósofos como Carlos Astrada, Ángel Basalo, Rodolfo Agoglia, Ángel Virasoro, y al mismo tiempo teje intercambio con intelectuales nacionalistas que más tarde adhieren al peronismo. Estamos hablando de Leopoldo Marechal, del padre Leonardo Castellani o del propio Rodolfo Walsh. Estamos hablando de nombrecitos, ¿no? Sí, claro. Están rodeando. Unos pibes. Todos pibes que Sí. están así como empezando.
casi nada. Con estas primeras publicaciones, ella obviamente ya se fue ganando un lugar dentro del campo intelectual peronista y por consiguiente en la vida pública del país. Su militancia y sus ideas empezaron a plasmarse fundamentalmente en su escritura, que se fue convirtiendo de a poco en una escritura esencialmente política. En el año 1953 ingresa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y allí conoce a un diplomático que es Pedro Catella, con quien se casa, a quien acompañó a Londres, pero poco tiempo después del nacimiento del único hijo que han tenido y que ella tuvo, se separan. En 1955, es decir, 2 años después, se reencuentra con John William Cook. Claramente estamos hablando del año 1955, no eran momentos felices ni fáciles para el peronismo. El 16 de junio bombardean la Plaza de Mayo. Y poco antes del golpe de septiembre, del derrocamiento de Perón, John William Cook es designado interventor del Partido Justicialista de la capital federal y ella le escribe para decirle, así textual, que se pone a su disposición. Bien. Recordemos que el bebé Cook, así se lo llamaba, se lo apodaba, tenía una personalidad, era una persona muy muy talentosa, decían que era desmedido, que contrastaba de alguna manera con toda la dirigencia sindical y política del momento. En esos años, Alicia Eguren se empieza a interiorizar en la Revolución Cubana, estamos hablando del año 55. Claro. Y comienza a llegarles noticias ya de la objetivación de la izquierda peronista. Empieza a resonarle ahí lo que tenía que ver con la conformación de la izquierda peronista. La obra de Alicia se configura en ese contexto entre la proscripción del peronismo y su relación sentimental, política e intelectual con John William Cook. Ambos atravesaron esos años entre la clandestinidad, el encierro y el exilio. En septiembre de 1955, como dije recién, se produce el derrocamiento de Perón y tanto ella como Cook caen presos de la llamada Revolución Libertadora. Claro. A John William Cook lo mandan a Ushuaia, a ella a Olmos. El periodista Martín García cuenta que durante el cautiverio de Alicia en Olmos, cuando era llevada junto al Ala Marín, que era otra militante muy conocida, también de regambre peronista, cuando la llevaban ambas a declarar ante las autoridades que lo que querían era bajarles la pena, pero para eso les decían que tenían que jurar de su credo político, ellas iban a las entrevistas cantando la marcha peronista, por lo que claramente no llegaban siquiera al testimonio y las volvían a encerrar. Si pretendían que abjuren, el objetivo no fue cumplido. Claro. Luego estuvo 2 años de prisión allí en Olmos y en ningún momento dejó de mantener un intercambio epistolar con el bebé Cook, con lo cual cuando la liberan ella viaja a Chile para reencontrarse con él, que en marzo de 1957 había protagonizado una fuga novelesca del penal de Río de Gallegos. Se casaron en Chile el 14 de noviembre del 57, pocos días antes que Cook volviera a prisión una vez más. John William Cook se transformó en uno de los principales referentes de la resistencia peronista y junto a él, Alicia Eguren adquirió de forma progresiva cada vez mayor incidencia en la política del partido peronista, tanto en términos intelectuales como organizativos. En noviembre de 1956, Perón designa a Cook como su delegado y heredero. Alicia y John compartieron la resistencia e incluso todos los avatares que estuvieron vinculados con ese famoso encuentro entre Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi, que se realizaron en el año 58, para pasar después, recordemos que ese encuentro fue para que el peronismo apoya al radicalismo para que Frondizi pueda llegar al gobierno, luego Frondizi sigue manteniendo la proscripción al peronismo, no le permite a Perón volver, con lo cual, con tanto Alicia como John comienzan a organizar la insurrección que hacen posible el retorno de Perón y comienzan a dirigir la oposición dura al gobierno de Frondizi. Alicia participaba en la coordinación estratégica de la resistencia peronista. El año 1959 es un punto de inflexión para ambos, tanto para Alicia como para John William Cook.
Después de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre a principios de año, Cook pierde poder en el peronismo. Es desplazado definitivamente del movimiento, pero poco antes de la toma del frigorífico municipal. Perón había creado el Consejo Superior que coordinaba y supervisaba todo lo que tuviese que ver con las huelgas de trabajadores, y luego que se produce esta huelga, lo comienzan a tildar a Cook de loquito, terrorista y hasta de comunista. En paralelo, en Cuba triunfa la revolución, con lo cual, ante esta situación, ambos, además convocados por el movimiento 26 de julio, viajan a la Cuba revolucionaria. Según algunos autores, antes de ese viaje, Alicia habría colaborado en la organización de la toma del destacamento policial de Alto Verde, dirigida por el comandante Uturunco, Juan Carlos Díaz, en Tucumán, que fue el primer esbozo de guerrilla rural en la Argentina. Lo cierto es que una vez que estuvieron instalados en Cuba, fueron radicalizando cada vez más sus ideas, y bueno, la trayectoria de Alicia Gracián Eguren se desarrolló fundamentalmente entre las transformaciones del peronismo de izquierda. El matrimonio Cook adhiere enseguida, se lo venían siguiendo obviamente a todo el proceso revolucionario, forman parte de las milicias revolucionarias, dan conferencias, colaboran en las distintas publicaciones allí en Cuba, y a principios del año 1961, ya con arma en mano, ambos participan en distintos puestos de combate de lo que se llamó la Operación Muerte al Invasor, que fue la que rechazó, después de 72 horas de una lucha durísima, el ataque de las fuerzas imperialistas de los Estados Unidos en Bahía de los Cochinos. Ella tenía en esa instancia un grado miliciano superior al de John William Cook. Mira. Así que no solo era cuestión de ideas, sino también era mujer de armas tomar. Así es. Unos años después del asesinato del Che Guevara, Alicia sostuvo que lo había conocido a último momento, pero que en realidad lo conocía de memoria, decía ella, porque lo tenía asimilado antes de cruzarse con él. Claro. Textualmente decía: yo comprendía su pedagogía en carne viva. Pero bueno, mientras tanto se le iban apareciendo nuevos interlocutores. Ella participa en el Congreso de Palabra Obrera, de filiación trotskista, se vincula con el Movimiento de Liberación Nacional de Ismael Viñas, al Partido Comunista, se vincula también con el Partido Socialista Argentina de Vanguardia. Es decir, el marxismo comienza ya a valorizarse como herramienta para ella para impregnar sus ideas y desarrollar toda su teoría. En el año 1963 regresan ambos, tanto Alicia como John, a Argentina, y una vez instalados aquí, la pareja brinda apoyo a la formación del Ejército Guerrillero del Pueblo, que fue una experiencia guevarista que actuó en Salta, liderada por Jorge Ricardo Massetti, con no buenos resultados. Al año siguiente fundaron la Acción Revolucionaria Peronista, que era una organización que se propuso nuclear y debatir críticamente con distintas agrupaciones peronistas de base, marginadas de la estructura oficial del movimiento. También durante ese periodo mantuvo una intensa actividad como editora, participó de las revistas Cristianismo y Revolución, Con Todo, Nuevo Hombre, además de integrar junto a Silvio Frondizi, Agustín Tosco y Jorge Di Pascual la redacción del diario El Mundo, en los periodos 1973-1974. También unos pibes cualquiera, ¿no? Sí, unos pibitos que estaban por ahí dando vueltas. Dijo, bueno, me dan una manito, los pibitos fueron. Claro. Del año 1967 regresa con Cook a Cuba. Él encabeza la delegación argentina que participa de la conferencia tricontinental. De ahí surge la Organización Latinoamericana de Solidaridad, el OLAS. Pero bueno, un año después, el 19 de septiembre de 1968, John William Cook fallece en Buenos Aires con solo 48 años. Lejos, por supuesto, no tenía esa personalidad de ser la viuda de una celebridad, claro. Y mucho menos su albacea política literaria. Si bien ella publica los trabajos de su compañero, incluyendo toda la correspondencia que hubo entre Perón y Cook, ella continúa trabajando con un objetivo: delinear
acompañar la tendencia revolucionaria. En el año 1969 participa del Congreso Nacional de esa tendencia, que se realizó en Córdoba, y colabora con la elaboración del documento Estrategia y Táctica Revolucionaria. Se va a identificar con las Fuerzas Armadas Peronistas, el peronismo de base, con el Movimiento Revolucionario 17 de octubre y el Frente Revolucionario Peronista. Distintos grupos que, a diferencia de los montoneros, estaban cada vez asumiendo una posición más vinculada con el marxismo. El 4 de octubre de 1971 publica su famosa carta abierta a Perón, que es, la verdad, un testimonio insoslayable para poder entender la historia política argentina de esos años, ¿no? Que fueron bastante convulsionados. En esa carta, ¿ibas a comentar algo? En esa carta, perdón, me parecía que ibas a hablar. En esa carta, que la verdad recomiendo a quien tenga ganas de googlearla y buscarla porque está ahí, que la lean. Alicia le advertía a Perón la situación en la cual estaba metido el peronismo y, entre otras cosas, esto le decía. Vamos a escuchar un audio. Cuando cayó el gobierno peronista, sin movilizar a una masa inmensa dispuesta a combatir bajo la dirección de su líder, cuando surgió después de la inmediata defección de toda la burocracia, salvo limitadas excepciones, un movimiento espontáneo y combativo, el de la resistencia, las actividades heroicas de la lucha frontal contra el gorilismo, levantaban como bandera unificadora y estandarte a Perón y a Eva Perón. Visualizaban como enemigo fundamental al gorila, representante del imperialismo y la oligarquía, represor y torturador, y cornoenemigo secundario, pero a pocos pasos del primero, a la burocracia que frenó el proceso revolucionario, que no combatió, que no lo organizó, que traicionó los intereses de su clase, aunque a la postre cayera abatida por el odio indiscriminado de los simios enloquecidos. Se ha luchado en el país y en el peronismo en estos 16 años, pero nuevamente, en un recodo crítico del proceso, el cuadro es similar. La diferencia consiste que la burocracia, perfectamente aceptada ahora, milita en las filas del enemigo, decapita a los combatientes de la liberación, se maneja como capataza de los opresores, de su patria y del pueblo. Una crítica muy dura hacia fundamentalmente lo que era la burocracia del momento, ¿no? Claro. Insisto en esto, la importancia de leer esta carta. Vamos a escuchar un segundo audio, que es el final de la carta, es la despedida de ella. La moral revolucionaria no es todo. Con ella solamente no se hace la revolución. Pero sin moral revolucionaria no hay revolución. Y en coyunturas como la actual, no habrá sino la destrucción del movimiento de masas más importante de América Latina. En sus manos está acelerar el proceso revolucionario en el país y en el continente, o troncarlo y desviarlo y multiplicar sus dificultades. Es una responsabilidad y un privilegio muy grande. Si el general Perón hace limpieza, el peronismo ahora más que nunca lo seguirá, y al peronismo toda la juventud revolucionaria del país, todos los actores progresistas, antiimperialistas, prosocialistas. Considere, general, que mi lealtad, que ha sido jamás enturbiada, es la lealtad a la revolución. Por ella combatirá un pueblo. Todos nosotros tenemos un deber irrevocable que cumplir y deseamos cumplirlo dentro del peronismo. Lo saluda cordialmente Alicia Eguren. Cordialmente. Cordialmente te digo que no nos burocraticemos tanto y que nos convertamos en un movimiento más revolucionario, porque si no estamos destinados a morir como movimiento, ¿no? Claro. Es una carta muy dura que ella le escribe a Perón. Bueno, pasaron muchas cosas luego. Sí, claro, y siguen pasando además. ¿Cómo? Y siguen pasando.
Y siguen pasando. Claro. Siempre fue complejo la conformación de este movimiento peronista. También, bueno, en esos años inicia su participación en el semanario Nuevo Hombre, una publicación dirigida por Enrique Walker, y en la que escribían Pablo Damiani, Antonio Caparrós, Nicolás Casullo, Eduardo Luis Dualde, quien fuera secretario de Derechos Humanos, no quien fuera gobernador, Rodolfo Ortega Peña, Vicente Citolema, y varios militantes presos en la cárcel de Villa Devoto, ¿no? El 26 de enero de 1977, tras ser amenazada por la AAA, fue secuestrada por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, de la ESMA, y arrojada al Río de la Plata desde uno de los vuelos de la muerte. Hasta la fecha permanece desaparecida su cuerpo, no así sus ideas ni su lucha. En la ciudad de Buenos Aires funciona un centro cultural que lleva su nombre, y recomiendo a quienes no vieron la película Alicia y John, el peronismo olvidado, el documental de Carlos Castro con guión de él y de Graciela Maglié, que se estrenó en el año 2009, que lo vea, está en YouTube, se puede ver fácilmente. Qué buen dato. La de Alicia fue una vida muy intensa, que dejó huellas, dejó ideas y principios que recobran vigencia en esta América Latina tan convulsionada en estas épocas. Agradezco a Silvia Tagliafico, que le puso voz a Alicia Graciana Eguren, una invisible hasta hoy. Súper interesante, Betty. Mil gracias. Les recordamos a la audiencia dónde pueden encontrar todas las ediciones de Ellas las Invisibles. Las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Ellas las Invisibles, y bueno, ya este es el último de este año, pero si retomamos el próximo año, nos van escribiendo a ellaslasinvisibles@gmail.com para comentarnos, sugerirnos nombres o lo que fuere. Betty, te mando un abrazo enorme. Volveremos, por supuesto, aunque no sabemos cuándo, pero estamos en contacto siempre, y desde ya Ellas las Invisibles ya forma parte de este día 6, o como se vaya a llamar cuando vuelva. El próximo programa, acá seremos firmes. Lo mejor para vos, para tu equipo, para toda la audiencia, y que bueno, que el país recupere la dignidad perdida. Gracias, Betty, un abrazo. Un abrazo enorme. Besos, gracias. Ellas las Invisibles. Por Betty Chisiaschi. Ellas. Día 6.